Hola, aquí Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula El movimiento cura. El cambio se produce a través del movimiento y el movimiento cura. J.H. Pilates. Estaba consciente que las terapias eran una pieza clave para mi recuperación. A pesar de haber seguido los videos de terapia física gratuitos en la plataforma de YouTube, continuaba con el dolor y sentía preocupación porque entendía que estaba haciendo algo mal y por eso no sentía la mejoría que esperaba allá casi 10 meses de la operación. Contacté a una amiga que trabaja en el campo de la salud y que conoce varios doctores y por supuesto me podía recomendar un buen doctor en el área de lo que es la terapia física, un fisiatra. Pero esto lo hice luego de haber tratado por mi cuenta de contactar a un fisiatra y encontrarme que muchos de ellos ya no están ejerciendo en la isla y los pocos que quedan, como me compartían varias de las secretarias, hay muchos pacientes y pocos doctores. Y por eso es que la primera cita disponible era a 3 meses desde el momento que estaba llamando para solicitar la cita. Y en otros casos era inclusive hasta más tiempo. Algo que me dio mucha tristeza escuchar porque por supuesto cuando llamas te preguntan qué plan médico tienes y entonces cuando lo que le llaman en Estados Unidos es self-pay, o sea que vas a pagarlo por ti mismo, pues son 3 meses. Y entonces me dio por preguntar, y en el caso de que tuviera la reforma del gobierno, ¿cuánto tardaría? Entonces ya si era reforma, era el doble de tiempo. O sea, estábamos hablando de 6 meses y hasta más. Cuando pregunté la razón por qué la diferencia para mí considero que es abismal, o sea, es grandísima, no tuve respuesta y solamente me dijo nada, esas son las reglas, o sea, realmente no podría explicar por qué. Y yo entiendo, ¿verdad? Que la persona solamente está haciendo su trabajo. Y en ese momento sentí mucha impotencia y sobre todo rabia porque entiendo que es parte de lo que es la justicia social y de cómo una vez más, ¿verdad? Vemos cómo las personas de recursos medios o bajos recursos se afectan y la calidad también de lo que es el servicio médico se afecta de una manera significativa. O sea, cuando quizás tienes una situación similar de una fractura en cualquier parte de tu cuerpo y tienes que esperar a una evaluación y tienes que esperar 7 meses. Y eso también me hace recordar una de las personas que vi muchos de sus videos en YouTube y lo compartí anteriormente porque ella sufrió una fractura similar a la mía, lo único en el tobillo derecho. Y ella en un momento dado también compartió cómo en muchas partes del mundo hay personas que tienen el mismo tipo de fractura y no tienen los recursos económicos para solventar lo que es el material de osteosintesis, la placa, clavo, tornillos, y tienen que ahorrar por un año. O sea, tienen que vivir con la condición sin tener el remedio para poder fortalecer y sanar el tobillo, para ahorrar el dinero para poder entonces tener la placa y tener nuevamente el material de osteosintesis para ayudar al tobillo a estabilizarse y a sanar. Y eso te toca mucho. Y de verdad que para mí fue sorprendente porque es una diferencia del cielo a la tierra. O sea, estamos hablando de 3 meses, cómo se duplica dependiendo de lo que es un plan médico privado o plan médico del gobierno. Y también el hecho de tú pagar en efectivo y hace una diferencia que es muy triste, ¿verdad? Que estemos enfrentando estas situaciones hoy en día cuando hay tantos avances. Pero sí,
es fuerte, es fuerte. Pero continuamos con el episodio. Recuerdo pues que mi amiga me recomendó un lugar que se especializaba en audiología, pero tenía este pequeño espacio para la terapia física. Llamé y pude programar la cita en un mes. Y pues nada, me presento a la cita con la fisiatra y por supuesto se dio cuenta de que el factor que yo reconozco afecta y yo creo que todavía seguirá afectando el proceso de recuperación, que lo he compartido muchas veces, y es el miedo. La doctora fue muy empática, muy amable y también muy agradable. E inclusive pues me compartió que su hermana sufrió de un esfinge de tobillo y que no quería ni que la tocaran, no lo quería mover para nada por el miedo. Y lo cual yo comprendo totalmente, porque el miedo es algo pues que te paraliza. Definitivamente te paraliza, aunque pues poco a poco he tratado de sobrellevarlo. Tengo que reconocer pues que todavía continúa ahí, pues tratando de hacer estragos y teniendo pues que tomar la decisión diaria de no, o sea, una cosa a la vez, un día a la vez, pero hay que seguir tratando pues de utilizarlo como motor y no para que me estanque. Recuerdo pues que la doctora me revisó y lo primero que me dijo que cuando vio el bastón, hay que dejar el bastón. Esa va a ser nuestra primera meta. También el utilizar la máquina de electroestimulación, que es como si fuera el TENS 7000 pero a mayor escala. Y también la máquina de láser para tratar de aliviar el dolor que le compartí que tenía en el tornillo que queda en la parte exterior del tobillo. Y ella entendía pues que quizás con el láser se podría mejorar esa molestia y ese dolor. En la experiencia, cuando comparo la experiencia de haber tomado terapia física en Estados Unidos y en Puerto Rico, hay 3 diferencias. La primera, que es la mayor para mí, es el costo, ¿verdad? Lo que yo pagué por 2 terapias en Estados Unidos fue el equivalente al pago de 10 terapias en Puerto Rico. Bajo el mismo tiempo, inclusive entiendo pues que en Puerto Rico tuve 1 hora completa, cuando en Estados Unidos pues sentía que era por 45 minutos. Y en efecto, cuando veía la factura, era por 45 minutos. Entonces el tiempo también era un factor que también jugó una diferencia. También la segunda diferencia que podría decir fue el factor humano, el contacto humano y la empatía. Quizás nosotros todos como personas que tenemos estas raíces de habla hispana, también nuestra manera de ser es muy empática, muy de calor humano, muy de hacer sentir como en casa, y pues definitivamente eso también ayuda en este proceso de recuperación. Y eso sí lo sentí. Los 2 terapistas, fue una muchacha y un muchacho, pues que tuve el gusto de trabajar con ellos en las terapias, fueron súper amables, súper pacientes también y positivos. Y la tercera diferencia que encontré fue que en las 2 terapias que, bueno, inclusive hice 3, pero per se yo contaría que fueron 2, así completas. En ningún momento se utilizaron máquinas. Y en Puerto Rico sí se utilizaron máquinas. Y todas las terapias estuve expuesta a ambas máquinas, la de electroestimulación y la de láser. Y sí experimenté un alivio en el dolor que fue significativo. En muchas de las terapias pues me quebranté. Recordaba las palabras de la fisiatra, quien fue muy prudente cuando le pregunté si
mi tobillo volvería a la normalidad. Y ella respondió, el tobillo va a ser funcional. Y por supuesto funcional se refería a que iba a tener lo que serían las funciones básicas, no a la escala que estaban antes, pero sí, al menos iba a ser lo que sería su función básica como tobillo. Y así lo he estado experimentando. Cuando al subir y bajar las escaleras, como también las subidas y bajadas en las cuestas. En Puerto Rico pues hay mucha cuesta, inclusive para llegar a la casa. Tengo que agradecer a Dios que puedo hacerlo, pero hay una realidad, no es como antes y no con la facilidad que lo hacía antes, y pues todavía sí, lo tengo que reconocer que al día de hoy todavía las subidas y bajadas de escaleras, sobre todo si son altas, me cuesta. Pero en los momentos en los momentos en que me quebrantaba, tengo que recalcar que los terapistas fueron un amor de personas, o sea, esa es la palabra que puede describir. O sea, ellos de verdad demostraron mucha empatía, mucha paciencia, y pues sobre todo su experiencia, la sabiduría de su experiencia se vio reflejada en cómo manejaban la situación, porque yo pienso que es muy difícil ver una persona pues que se quebranta frente a ti y comienza a llorar y tú puedes tener que manejar esa situación, y ellos lo hicieron muy bien. Y fue muy duro porque era que me pedían algo tan simple, como ejemplo, uno de los ejemplos es como mantener el equilibrio en una pierna. Y pues ellos estaban al lado, como él me decía, no te voy a dejar caer, no te voy a dejar caer. Y no podía hacerlo, y yo lo intentaba y no podía, y ahí era cuando me quebrantaba, porque era que quería hacerlo y no podía, no podía. O sea, el miedo me paralizaba, sobre todo si me tenía que, para hacer el balance y quedarme solamente en la pierna, pues que tuvo la fractura trimaleolar. Y de verdad yo pienso que el trabajo de los terapistas fue excepcional para mí durante esos momentos, que fueron muchos. No fue solamente uno, fueron muchos, porque fueron muchos ejercicios en los que no pude hacerlo. También quiero compartir que el primer día de terapia, que consistía en 5 minutos de calentamiento, luego los ejercicios, que ahí era cuando en muchas ocasiones pues me quebrantaba y pues me ponía a llorar, porque eran ejercicios muy, quizás era eso que yo decía, wow, son ejercicios tan simples y no los puedo hacer. Luego de los ejercicios pues me movían a la camilla para entonces primero ponerme la máquina de electroestimulación y luego entonces la del láser, y finalizaban pues con los masajes, que inclusive al principio me ponía muy tensa por el miedo de pues que me lastimaran, pues yo en la ignorancia de que ellos saben lo que están haciendo. Pero nuevamente el miedo se apodera. Y el primer día me dio mucha alegría, porque por un momento cuando comencé a caminar no sentí dolor y entendía pues, ya esto, olvídate, ya esto es ya esto se acabó, ya olvídate, después que siga va a pasar. Pues lamentablemente no fue así, pero pues esta historia pues continuará. Recuerdo pues que eso me llenó de mucha esperanza, porque entendía pues que si eso pasó en un momento, porque lo que sucede con el tobillo es que por un momento puede no doler, pero ya después de estar de pie o de caminar por más de media hora, y a veces es difícil de saber. Hay días que puedo caminar más, hay días que trato de yo misma empujarme a caminar más, pero entonces ya el otro día está tan inflamado, tan lastimado, o sea, así es como lo percibo yo,
que no, o sea, si salgo un día, pues no salgo al otro para entonces recuperarme, entonces al otro día tratar de seguir, ¿verdad? Caminando como la terapia principal. Porque la terapia, completé 10 terapias de 1 hora, pero fueron alternándose, o sea, no fue todos los días, sino una vez semanalmente. Y las terapias también me ayudaron a mejorar lo que estaba haciendo mal. Como por ejemplo, yo para evitar el dolor de la placa que queda en la parte interior en la parte interior del tobillo, tendía a mover la planta del pie a la izquierda para evitar ese dolor. Y eso fue algo pues que a la primera el terapista se dio cuenta. Entonces él me dice, no, siempre que veas una línea, camina sobre la línea para asegurarte de que estás corrigiendo eso que estás haciendo mal, porque si no vas a seguir caminando con la planta hacia la izquierda. Y esos consejos, pues que fueron muchos, ese fue solamente uno de ellos, me ayudaron mucho porque yo sabía, o sea, dentro de mí cuando me escuchaba, cuando me sentía, yo decía, hay algo que tú estás haciendo mal que no te está ayudando a seguir, o sea, a mejorar. Y también hubo una parte que quizás se puede sobreestimar o quizás también se puede dar por sentado, pero yo pienso que es una parte importante en la terapia y es las conversaciones que tenía con los terapistas, porque el hablar y el escucharlos también a ellos. Y también como una máquina de preguntas que soy, siempre estaba haciendo preguntas basadas en mi incertidumbre, en mis miedos, que ellos pues fueron muy prudentes también en no responder y también gracias a la sabiduría de su experiencia manejaba muy bien la situación y me traía nuevamente al momento presente, a enfocarme en el ahora, porque al día de hoy el futuro con relación a la fractura sigue siendo un tanto incierto, pues por muchas situaciones pues que se están dando. Y de verdad que ellos hicieron muy, muy buen trabajo en eso, en llevarme al presente, en enfocarme en el día de hoy, porque hay una realidad, es un día a día, tomar una cosa a la vez y poco a poco pues las cosas se van presentando y ahí entonces cuando vamos a ver qué va a pasar. Quiero finalizar este episodio con un pensamiento de Paul Watson que describe exactamente lo que la terapia física fue para mí. Paul dice que la terapia física ayuda al paciente a exponerse al miedo. Y es cierto. O sea, yo pienso que eso fue la clave aquí, el exponerme al miedo. Y de una forma gradual y controlada, en un entorno seguro y con un fisioterapeuta que pueda desensibilizarlo y transferir ese éxito a casa y a su trabajo. Y a pesar de, ¿verdad? Que yo entiendo pues que sí, el miedo continúa, pero no de igual grado a como ese primer día de la terapia. Y es verdad, te lleva a enfrentarte, o sea, y identificar y desarmar ese miedo para lograr la mejoría que deseamos. Y mostrando tanta empatía y paciencia, de verdad que fue un elemento clave en el proceso de sanación y recuperación que continúa, pero que el experimentar esa paciencia, sobre todo esa paciencia, pues me hizo recordar que así mismo como ellos están siendo pacientes conmigo, yo tengo que también ser pacientes con el proceso. Y a pesar de pues que tú dices, wow, ya son 10 meses y todavía siento el dolor. Bueno, en ese entonces que comencé eran 11 meses cuando comencé las terapias.
También, como dicen, que es importante recordar que la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras espero. Y la actitud es determinante. Yo pienso pues que he aprendido al miedo, enfrentándolo, haciendo las cosas aunque las haga con miedo. Agradezco mucho tu atención y recuerda, no importa las circunstancias, brilla intensamente. Hasta el próximo episodio.